serie sobre los reyes, ¿verdad? Y el día de hoy vamos a ver la vida de un rey de acuerdo al corazón de Dios. ¿Quién era él? El rey David. Eh, si usted le dijeran, le dejan una tarea y le dicen, ¿sabes qué? Hazme un estudio sobre Jesús. O sea, simplemente que esté haciendo un estudio sobre Jesús, pues es la vida de Jesús es, o sea, bien amplia, ¿verdad? Es más, la Biblia habla, todo el libro habla sobre Jesús, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo conmigo? Desde Génesis hasta Apocalipsis habla de Jesús. Entonces, si le dicen, aparentemente es fácil hablar de Jesús, aparentemente, pero no es tan extenso que uno no sabe ni qué, ni por dónde permanecer, ¿verdad? Lo mismo pasa con el rey David. El rey David, su vida es tan extensa que prácticamente nos podríamos estar toda una serie, quién sabe cuántas series saldrían de la vida del rey David, ¿verdad? Es tan extensa. Y el día de hoy, abuelo de pájaro, vamos a ver una faceta del rey Jesús, del rey David. El tema que le puse por nombre es el rey de acuerdo al corazón de Dios. El rey de acuerdo al corazón de Dios. Hermanos, la Biblia dice que cada personaje en la historia de la Biblia, cada personaje es ¿para qué? Para que lo tomemos como ¿qué? Hermanos, como ejemplo. ¿Para qué? Para nuestras vidas. Entonces, el día de hoy vamos a poner a Jesús como ejemplo en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Me ayudan inclinando sus ojitos? Señor, gracias te doy en esta noche hermosa, hermosa porque estamos todos, mis hermanos y yo, juntos en armonía, estudiando tu palabra. Precioso Dios, te pedimos que nos ayudes a comprenderla y que vayamos creciendo un poquito, Señor, en lo que tú pretendes, un crecimiento espiritual, Señor. A eso venimos, a crecer espiritualmente. No venimos aquí a perder nuestro tiempo, sino que venimos a tu casa a aprender y a crecer un poco, Dios. Padre, quédate con nosotros, enséñanos y, Señor, por favor, sé tú enseñando, Padre. Sé tú enseñando a través de mi ser, Señor, a través de mis labios, Padre. Bendito seas. Gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Hermanos, dice Hechos 13:32. Dice el libro, Hechos 13:22. Quitado les levantó por rey a David. O sea, ¿quitado quién? Saúl, ¿verdad? Es la historia del pueblo de Dios. Le levantó por rey David, de quien dijo también, de quien dio también testimonio diciendo. Fíjense, hermanos, qué importante, ¿verdad? ¿No le gustaría que el propio Dios le dijera, he hallado a Reinol, hijo de, no sé cómo se llama su papá, hijo de no sé cómo se llama su papá, hermano? Belso. He hallado a Reinol,
hijo de Belso, varón conforme a mi corazón. Qué tremendo, ¿verdad? Quien hará todo lo que yo quiero. Pero qué triste que yo creo que el Señor dice de todos nosotros: he hallado a Manuel, hijo de Jesús, varón que no está conforme a mi corazón, quien no hace todo lo que yo quiero. ¿Usted se considera así? Bueno, pero no siempre puede ser así, ¿verdad? Para eso venimos, para ser hombres y mujeres que esté de acuerdo a al corazón del Señor. Hermanos, el rey David, después de haber sido ungido, fue ungido, pero miren hermanos, cuando fue ungido, fue pues, casi un adolescente de 16 años. Y fue rey a los 30 años. Transcurrieron 14 años de usted dirá, pues 14 años, pero se hace fácil, pero 14 años de persecución, 14 años de desafíos. Eso es lo que vivió David. Ahora vivimos en la actualidad vivimos una generación, le llaman la generación de cristal. Escuché en las redes sociales un grupo de jóvenes haciendo, o sea, cualquier persona se le ocurre cerrar las calles, o sea, sin pedir permiso ni nada. O sea, yo cierro las calles, estoy en mi derecho. Pues sí, pero ¿y los derechos de los demás, verdad? Entonces este grupo de jóvenes cerraron la avenida Insurgentes o la Zaragoza, no sé, una arteria principal. ¿Y cuál es su petición? Que porque los maestros les estaban dejando mucha tarea y que no estaban viviendo y que su vida no estaba cómoda. ¿Se puede imaginar? Entonces, y este jovencito tuvo muchos desafíos, pero también tuvo muchas hazañas. Tuvo desánimo y tuvo frustración. Fue un hombre que fue quebrantado y que aprendió durante esos años como fugitivo. ¿Qué creen que aprendió? Humildad. Humildad. Muchos de nosotros, estuve escuchando un predicador, de que realmente a veces estamos pasando por algún problema en nuestras vidas. No sé qué problema. Bueno, hay muchas problemáticas que pasan sobre nuestras vidas: enfermedad, pérdidas económicas, y muchas cosas, ¿verdad? Sin embargo, en nada se compara con las dificultades que tuvo uno de los apóstoles, ¿verdad? Pablo. O sea, no podemos compararlo con nada. O sea, yo lo único que me han dicho, se han burlado de mí, vuelve otra vez a predicar. O sea, se burlan y es nada más. Yo le dije a mi esposa: mira, me siento mal, mira qué me dijo. Pero a él lo azotaron, ¿verdad? ¿Cuánto sufrió? Y decía él que todo esto era esta leve tribulación.
tan leve, es algo tan sencillo, tan volátil, se convierte, llega a ser en un peso de gloria, ¿no? Y eso es lo que aprendió el rey David. El rey David, a través de los quebrantos, aprendió la humildad. Él de por sí ya era humilde, pero de todas maneras, él se fue afinando más y más y más. Fíjense que el Señor lo ungió, pero no lo ungió y luego digo, aquí está tu corona, ¿verdad? O sí, ¿verdad? No le dijo, Samuelito lo ungió, pero no le dijo, aquí está tu corona, aquí está tu cetro, aquí está tu capa. Ya lo hice a un lado el rey Saúl, ¿va que no? Él tuvo otros 13, 14 años viviendo como fugitivo. ¿Usted ha estado fugitivo alguna vez? ¿Estaba fugitivo una vez? Nosotros, mi familia y yo, tuvimos como fugitivos. Pero, y miren, mientras estamos fugitivos, está uno así, miren, así arrodillado y pegado al suelo, cuando está uno como fugitivo. Pero aquí no fueron, cuando vimos, mi familia y yo tuvimos como fugitivos, podríamos decir meses. Pero aquí estamos hablando de 14 años. Y finalmente el rey David se convirtió en el segundo rey de Israel, escogido y ungido por Dios mismo. Hermanos, ¿cómo llegó el trono? Fíjense, también de ahí debemos de también aprender. ¿Cómo llegó el trono? Lo hizo con intrigas, lo hizo con mentiras, con engaños, como lo que vemos hoy en el mundo de la política, ¿no? Con engaños. ¿Verdad que no? ¿No? Tomó por asalto el cargo, hizo un golpe de Estado, exigió que todo el mundo se sometiera a su gobierno. No. David, hermanos, era un hombre sensible. Fíjense, en los 14 años, nada más pónganse a pensar, 14 años de andar fugitivo queriéndote matar. O sea, yo recibí la noticia, en el medio donde estamos, somos un grupo así de compradores de granos. Y nos dice, mira, fulano de tal, ya lo llegaron y lo balacearon en su casa. O sea, dando a entender, y ya cuando ya te balacean tu casa, ¿y qué haces? Te sobresaltas. Y ese era David. Andaba de salto de mata, ¿verdad? Hermanos, fíjense que el éxito es más difícil sobrellevarlo. Fíjense, el éxito es más difícil sobrellevarlo. Es más fácil sobrellevar las dificultades. ¿Me están entendiendo? Dice, hay un escritor y ensayista, historiador escocés, se llama Thomas Clyde. Por un solo hombre capaz de manejar la prosperidad, hay 100 capaces de manejar la adversidad. ¿Qué quiero decir? Que manejar el éxito es más difícil que manejar la adversidad. Y ese era David. David supo manejar el éxito, pero ¿por qué? Porque fue capaz de manejar la adversidad. David fue un hombre que se enfrentó con el éxito, ¿verdad? Porque, hermanos, miren, ¿cuántas veces las gentes luchando, lo vemos en la política, las gentes luchando y luchando y luchando y luchando para llegar a un puesto? Pasa aquí, se divide en sexenios. Pasa un sexenio buscando la oportunidad y no se puede. Pasa otro sexenio y no se puede. Y luego llega, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con la gente? La mayor parte de ese éxito
lo convierte en añicos. Y David no era así. Su predecesor, Saúl, se había quitado él mismo la vida, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hermanos, si alguna persona tuvo la oportunidad de quitar la vida a su rival y exigir la adhesión a otros, ¿quién fue? David, pero nunca lo hizo. Y eso habla de su fe al Señor, su fe inquebrantable al Señor. El Señor le había prometido, tú serás rey, y pasaban un año, ¿y cuándo? Y pasaba otro año, ¿y cuándo? Y pasaba otro y otro y otro, ¿y cuándo? Y tuvo muchas veces la oportunidad, ¿verdad que sí?, de acabar con su enemigo, pero él no lo hizo. Él creyó, tú serás el próximo rey, y lo creyó. Y ese debe ser nuestra postura como cristianos. Debemos de creer. Miren, hermanos, en el libro de Hebreos, todo el capítulo 11 habla de personajes que lograron, por llamarle así, lograron el éxito, ¿verdad? Le llaman la galería de la fe. Pero miren, tuvieron éxito, pero no por sus cualidades intrínsecas, sino que tuvieron éxito precisamente por una palabrita tan diminuta, pero tan grande, que ¿qué cosa es? La fe. Mire, David, David, desde que era un adolescente, él siempre desde que era un adolescente aprendió en las noches noches intensas. Ha estado usted en el campo, pero con una noche completamente negra, sin estrellas y nada. Y en esa soledad tan tremenda, yo he estado, cuando éramos niños, mi papá nos enviaba al campo a cuidar la cosecha, y nos tocaba esas noches negras de 7, 8 años. Estábamos con mi hermano y yo, y que lo que hacemos, nada más pensar, estar pensando, pero nosotros como niños pensábamos pues, en cosas, trivialidades, pero yo supongo que el rey David siempre le preguntaba, siempre tenía relación con el Señor, y siempre creo yo que tenía diálogos. No sé, yo no, mis pensamientos se funden, no encuentro. Pero desde ahí aprendió él siempre a preguntarle al Señor, y lo hizo, y lo vemos ya en su etapa adulta como rey. Siempre le preguntaba, Señor, ¿subiré a alguna de esas ciudades? Si usted estudia, usted va a encontrarse con un denominador que él siempre preguntaba, Señor, ¿subiré a alguna de esas ciudades? Y eso deberíamos de preguntarnos, ¿verdad? Quiero hacer esto, pero ¿crees tú que lo puedo hacer? Quiero hacer lo otro, pero ¿crees tú que lo puedo hacer? ¿Será que es el momento? Señor, ¿es ahora o me espero? David no se apresuró para tomar el trono, sino que esperó pacientemente más instrucciones. Y Dios le reveló su plan diciendo, mira, cuando el rey Saúl muere, donde debería gobernar, tenía que gobernar en Jerusalén. Ahí estaba la sede de los poderes. Pero él, al final lo vamos a ver,
él empezó a gobernar en Hebrón, gobernó 7 años. Cuando ya llegó su tiempo, ahora sí, vas a salir de Hebrón y te vas a ir a Jerusalén. Pero siempre en paz, calmado, cosa que no tenemos muchos de nosotros, me incluyo. Somos muy arrebatados. ¿Queremos las cosas? ¿Cómo queremos las cosas? Yeah, ¿verdad? Por eso tiene mucha demanda las cosas instantáneas, porque queremos ya. Nuestra tendencia es apresurarnos, ¿verdad? Cuando hay un beneficio personal por delante, cuando hay beneficio de volada quiero apresurarme, pero a veces es mejor comenzar muy discretamente, andando con mucho cuidado nuestros primeros pasos. Segunda de Samuel 7:8. Saúl tenía un tutor. ¿Quién era el tutor, mis hermanos? ¿Su tutor quién era? Samuelito, exactamente. ¿Y quién fue el tutor de David? Natán. Dice, ahora pues, es una instrucción que le está dando Natán para darle al rey David. Ahora pues, dirás, así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Como dice, hermanos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Hermanos, vayámonos impregnándonos de esta palabra. Usted y yo, la Biblia dice, no lo digo yo, que somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Somos reyes y sacerdotes, ¿verdad? Que somos un pueblo, ¿qué? Santo, ¿verdad? Somos un pueblo santo, somos un pueblo escogido y nos hizo reyes y sacerdotes. Y fíjense, y lo mismo podemos decir de nosotros también. Yo te tomé, lo debemos es válido expropiarnos de esta palabra. Yo te tomé del redil, de donde detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado. Es una palabra para nosotros, hermanos. Veníamos, o sea, miren cuántas sectas hay en es el cristianismo, en cuántas sectas se ha convertido, se ha derivado, ¿verdad? O sea, se ha derivado testigos de Jehová y no sé cuántas más, ¿verdad? ¿Y no se ha puesto a pensar usted? Yo, por ejemplo, hoy, el día, 2 de noviembre, hay desfiles, ¿no? Y es muy común ver a niños, a bebés disfrazados disfrazados de calaveras. O sea, imagínense, vamos a pensar qué culpa tiene ese niño, ¿no? Es como la película, ¿qué culpa tiene el niño? Y los padres que son adoradores de la muerte, llevando también a sus hijos, desfilando, pactando, haciendo pactos. Eso ya es estar en un extremo. Pero ahora, hermanos, no se ha puesto a pensar, yo quería ser testigo de Jehová, aunque no lo crean. Yo así quería ser testigo. Yo si un día, decía yo, si un día, porque escuchaba yo de convertirse, ¿no? Si un día me convierto al cristianismo, yo voy a ser testigo de Jehová. Y miren, y dice, y he estado contigo en todo cuanto has andado. Mire,
Qué bendición, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros ya estuviéramos muertos? Pero el Señor nos tiende por alguna causa. Por alguna causa debemos de apropiarnos, ¿no? Por algo estamos acá. ¿Y cuál es? Pues para hacer su voluntad. Y delante de ti he destruido a todos tus enemigos. Aunque usted no lo crea, el Señor ha estado trabajando y destruyendo los enemigos. Y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. ¿Lo cree, hermanos? ¿Lo cree? De eso debemos de creerlo. Y mira, el rey David, por si se le ocurría subirse, como muchos de nosotros, a veces se nos sube el ego, ¿verdad? A veces nos consideramos autosuficientes. Y para que no se le subiera, le dice Natán, mire, dile que yo te saqué del redil de detrás de las ovejas para ponerte con príncipe sobre mi pueblo, que no se te olvide. Hermanos, el tema, un rey de acuerdo conforme a su corazón, ¿verdad? Dice 1 Samuel 13:14, hablando del rey Saúl, hablando del rey Saúl, después es el 14, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Sí, está bien, ¿verdad? Que se tapó aquí. Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hermanos, de hecho, parte de la introducción ya sabemos cuál era ¿qué significa la palabra conforme al corazón de Dios? Conforme al corazón de Dios. La palabra esta, hay 5 puntos que yo investigué sobre lo que significa tener un corazón conforme al corazón de Dios. Número 1, tenía un corazón humilde y arrepentido. A veces decimos, nos podemos pensar, ¿cómo David, un hombre conforme al corazón? Sí, era un hombre conforme al corazón. ¿Por qué? Porque aunque él era pecador, pero cuando él pecó, no trató de justificar sus acciones. Lo que hacemos muchos. Es que hice esto porque me pasó esto. La culpa lo tiene fulano, la culpa lo tiene mengano, y por eso soy como soy así, ¿verdad? O sea, él pecó, pero no trató de justificar. Al contrario, en el Salmo 51, él decía, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Él jamás dijo, mira, en el Salmo 51 habla sobre su pecado con Betsabé, pero él jamás dijo, es que porque esta mujer tiene la culpa que se estaba bañando y yo lo vi, ¿verdad? Jamás le echa la culpa a terceras personas. Él siempre decía que él era él, por él. Él, la culpa era de él y no de otros. Otra característica es que, otra característica de hombres que andan conforme al corazón de Dios es que amaba y confiaba profundamente en Dios. Eso es lo que muchas veces nos falta. No confiamos en el Señor. Y al no confiar, obviamente no lo amamos.
Por eso él cuando se enfrentó con Goliat, ¿verdad? Él jamás se puso, ¿qué podía hacer? Era un adolescente, 16 años. ¿Qué podía hacer con el gran gigantón? Pues nada. Sin embargo, él no confió en sus fuerzas, sino que él, con su amor que tenía con el Señor, confiaba profundamente en Dios. Miren, cuando amamos a alguien, hay confianza. ¿Sí o no? Cuando amamos a alguien, confiamos totalmente en él. Por eso, queridos hermanos, un acto de adulterio es algo, debe de ser algo doloroso. ¿Por qué? Porque, y más, que haya esa confianza y ese amor, y es una deslealtad. Y a veces muy difícil. Hombres y mujeres, muy difícil perdonar. ¿Por qué? Porque había esa confianza plena. Y es lo que tenía el rey David con su Dios. Él buscaba obedecer la voluntad de Dios. Porque se acuerdan en el primer texto que leímos, ¿verdad? Él hará todo lo que yo quiero. Hará todo lo que yo quiero. Él buscaba obedecer la voluntad de Dios. Otro punto, número 4, tenía una vida de adoración sincera. David no era religioso de apariencia, sino que tenía una relación viva y personal con el Señor. ¿Y cómo lo sabemos? Precisamente lo sabemos en sus escritos, en sus salmos. No era alguien. Cuando la Biblia son verdades absolutas, ¿verdad? Si usted dice, no son verdades absolutas, bueno, pues algo está sucediendo. Pero la Biblia son verdades absolutas. Cuando él decía, un día, no en el lugar santísimo, en los atrios, o sea, fuera del lugar, pero dice él dice, un día en sus atrios es como ¿qué? Es mejor que tener 1000 días, pero fuera. Y si él así decía, es porque así era, ¿no? ¿Verdad? La Biblia son compendios escritos por hombres, pero esos son escritos por hombres y los que unieron el canon también fueron hombres. Pero ellos revisaron que realmente los escritos tuvieran la marca del Espíritu Santo. Entonces cuando dijo David, un día tus atrios es mejor que 1000, es porque era una realidad, en realidad lo sentía. Número 5, se preocupaba por la gloria de Dios más que por las suyas. En sus victorias y en sus derrotas, David procuraba exaltar el nombre de Dios. Su motivación era honrar a Dios y no buscar fama y poder. Fíjense, él jamás buscó él fama o poder. Y eso deberíamos de aprender nosotros también. En resumen, no es como a terminar. En resumen de lo que significa un hombre de acuerdo al corazón de Dios, David fue conforme al corazón de Dios porque, aunque era humano y pecador, tenía un corazón sensible, arrepentido, obediente y apasionado por agradar a Dios. Vamos a ver, a partir de la vida de David, vamos a ver 4 lecciones que nos podemos llevar a nuestras vidas. Número 1, Dios ve en nosotros los que otros no pueden ver.
Y Él tiene planes para nosotros que otros no pueden creer. Dios ve en nosotros lo que otros no pueden ver. Mire, yo le decía a los hermanos de San Cristóbal, usted mismo también puede, también apropiarse de este principio. Yo conocí, los jóvenes sí están libres de esto, los jóvenes están libres. Yo recuerdo, tal vez por lisonjas, pero no le han dicho a usted que tiene padres, que tiene hijos jóvenes, no le han dicho a usted, qué bien portados son sus hijos. Estoy seguro que sí, porque ya tienen los principios del Señor. Son diferentes, nuestros hijos son diferentes. Pero nosotros que ya conocimos al Señor ya en la edad madura. Yo lo conocí al Señor a los 38 años. El hermano Víctor dice que a los 50. Pero muchos de nuestros amigos ya ni existen. Pero hay compañeros todavía de la escuela. En mi caso mío, tuve compañeros. Y si me vieran compartiendo el Evangelio, muchos no lo creen. ¿Cómo puede ser posible? No lo creo. Este sigue siendo igual, ¿verdad? Y a veces dice, y Él tiene planes para nosotros que otros no pueden creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer que el Señor lo cambie. No. 1 Samuel 16:4. Él ni se lo imaginaba, ¿verdad? David se imaginaba que él está allá en los campos cuidando a las ovejas. ¿Sí sabía usted que el trabajo de pastor era el trabajo más denigrante? ¿Sí sabía usted eso? Es el trabajo más denigrante. Por eso, cuando José mandó a traer a su familia, para que se asentaran en Egipto, el faraón les dijo, miren, no queremos que vengan acá tu familia, porque ellos son pastores de ovejas y apestan mucho. Ahí le vamos a dar el Gosén. Le dieron, pero fíjense, lo que ellos despreciaban, porque el Gosén era un área, era inhóspita en apariencia, porque ahí en el Gosén es donde cuando llegaban las inundaciones del río Nilo, ahí se concentraba, ahí en una zona lacustre. Pero ellos eran los hijos de Dios. ¿Saben qué hicieron? Hicieron del Gosén un gran emporio. Y por eso fue la envidia. Y para que se convirtieran en esclavos. Bueno, pero en los escritos, ustedes ven en los escritos, en los jeroglíficos, yo no soy egipciólogo, ¿verdad? Yo no soy egipciólogo. Pero ahí dice, ahí en los manuscritos, en los jeroglíficos de Egipto, aparece que el trabajo más denigrante es el pastoreo de ovejas. Y David estaba allá, excluido, relegado, no lo querían ver. Ay, vete para allá a cuidar de las ovejas de Isaí. Él no se imaginaba. Por eso dice, hay cosas que Dios ve en nosotros lo que otros no pueden ver. Sus hermanos ni se lo imaginaba. Y el Señor tiene planes para nosotros que otros no pueden creer. ¿Cómo es posible? El más pequeño, no puedo creer. Dice, hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida?
Porque, o sea, es que esos profetas estuvieran el día de hoy, ¿verdad? Muchas nos descubriría todo el mugrero que tenemos. Y por eso es el miedo que tenía. ¿Es pacífica tu venida? Y respondió, sí, sí. Vengo a ofrecer sacrificios a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando, él, Isaí y sus hijos los llamó en sacrificio. ¿Cuál era el objetivo de Samuelito para ir en la casa de Isaí? ¿Era qué? De ungir a un rey, ¿verdad? Era ungir. Y ustedes saben la historia. El primero que se puso, el primero que se puso en línea, el que se puso adelante, fue Eliab. Era un grandulón. Y tal vez, creo yo que era de buen parecido. Y él pensó en el 16:6, dice, de seguro que es este en quien el Señor ha elegido. Así pensó Samuelito. Pero le calla la boca el Señor en el verso 7. Le calla la boca, dice, no aprende la lección, como que lo debe haber regañado. No aprendes la lección. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y luego la lista pasó Abinadab, pasó, ¿quién más? Abinadab, y luego hizo pasar a Sama, y no, nadie, no, este no es. Entonces, Samuel dijo, oye, ya son todos. Sí, son todos. ¿Seguro que son todos? Sí, son todos. No me mientes, porque no vamos a comer no nos vamos a sentar a la mesa mientras no me diga la verdad. Bueno, pues sí, pero ¿quién No, pues es un niño, es un pastor, no tiene caso, tráelo. Y cuando lo trajeron, verso 12, envió pues por él e hizo entrar, era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová le dijo, levántate y úngelo, porque este es. ¿Se dan cuenta? Es la primera lección, Dios ve en nosotros los que otros no pueden ver. Lo que le interesa, mis hermanos. O sea, por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón. Guarda tu corazón. Sobre todo, y nosotros, como buenos siervos del Señor, debemos de guardar nuestro corazón. Porque Él es lo que ve de nosotros. Él tiene planes para nosotros que otros no pueden creer. Segunda lección, mis hermanos. Segunda lección. Increíble, ya me voy 45 minutos. Me falta mucho. ¿Ya se quieren ir? Unos veo que están durmiendo unos. Número 2, son 4 lecciones. Segunda lección, las mejores oportunidades de la vida no solo es cuestión de conocimiento, sino de la presencia de Dios en nosotros. Escuchen, las mejores oportunidades de la vida no solo es cuestión de conocimiento, sino de la presencia de Dios en nosotros. El reino incipiente de Israel, con su general, vamos a imaginarnos que el reino de Saúl es una empresa, y de repente no había vacantes en esa empresa, ya todos los guerreros estaban todos, bueno, yo creo que
para vacante de guerrero, yo creo que sí había, ¿no? Pero para servir en la mesa del rey, todo ya estaba listo. Todos los que estaban, los amasadores, los cocineros, todo estaba listo. Pero se abre una vacante. ¿Y la vacante de qué? De un músico. Primero de Samuel 16:15. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tenga alivio. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. ¿Ah? Se abre la vacante y miren, y él ni siquiera se lo imaginaba. Pero mis hermanos, yo creo firmemente que durante el tiempo que pasó, el rey David, el jovencito David, con su rebaño de ovejas, él ocupaba el tiempo para prepararse, ¿verdad? Ya nos queda poco tiempo. Y lo digo por mí, hermanos, de veras lo digo por mí. No sé por usted, pero yo me queda poco tiempo. Y debemos de ocupar este tiempo, ¿para qué? Para prepararnos. Para prepararnos. Y aquí el jovencito nos está enseñando, él se preparaba, él no solo se preparaba para componer, suponemos que componía, hacía composiciones. Bueno, de hecho sí, está en sus salmos, sabía de música, no sé, qué sé yo, pero él se preparaba. Pero lo más importante, miren, o sea, sí es buena la preparación, pero como lo decimos la lección, las mejores oportunidades de la vida no solo es cuestión de conocimiento, es bueno el conocimiento, pero lo más importante es la presencia de Dios en nosotros. Fíjense, porque me imagino yo que, ¿se acuerdan? El Señor Jesús decía que Él era la puerta, ¿verdad? Que Él era la puerta. Y Él hizo una figura, una figura sobre un rebaño. Y que en ese rebaño, el dueño de las ovejas entraba por la puerta, ¿verdad? Pero el salteador brincaba la cerca, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y él hace, ¿cómo es el sistema de los pastores? Cuando entraba la noche, y a manera de que estuvieran todos protegidos, entonces juntaban todas las ovejas de la noche, y luego todos velaban, o sea, hacían tiempos de velada, ¿no? No es lo mismo estar despierto toda la noche a hacer guardias, ¿verdad que no? Y todo para hacer un comunal. Todas las ovejas se revolvían y cada quien, cuando ya temprano, cada quien hablaba a sus ovejas y a continuar de nuevo. Supongo yo que en el desierto, mientras era pastor, con sus demás compañeros, se daban cuenta que cantaba y lo hacía muy bien, pero lo más importante es su relación con el Señor. Por eso, algún pastor que dejó de ser pastor y se fue a servir en la casa de rey Saúl, inmediatamente se le prendió el foco. Ya sé quién va a venir a suplir esta vacante. Verso 18, entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar, es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras,
y hermoso, y Jehová está con él. O sea, Dios, su testimonio habló mucho de él, ¿verdad, hermanos? Pero él, cuando quieres, jamás nosotros hemos cometido tantos errores, mis hermanos, que nosotros los queremos promover, ¿verdad que no? Él nunca se promovió, ¿o sí? Nunca se promovió. Y debemos de esperar, pero en Dios, no esperar en el hombre. Dice Primera de Pedro, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Verso 6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Tercera lección. No hay problema que no podamos vencer si Dios pelea por nosotros. O sea, ¿qué problema tiene usted el día de hoy? ¿Qué problema tiene usted el día de hoy? Pues mire, si es problema, si queremos luchar por nuestra cuenta. Pero si nosotros peleamos, que el Señor tome nuestras batallas, que Él pelee por nosotros, miren, no hay problema. Hay problemas si nosotros nos queremos enfrentar juntamente con Él. Y eso es lo que hizo al enfrentarse el rey David con Goliat. Él fue en el campo de batalla, no fue a pelear, ¿verdad? ¿O sí? Él no fue a pelear, él fue con una misión. 1 Samuel 17:17, él le dijo, mira, ¿sabes qué, hijo? Agarra 10 quesos y se lo vas a entregar con el encargado del bagaje, o sea, la cocina, y luego pregunta cómo están sus hermanos y me traes prenda. Eso de traes prenda, pregunta si no están muertos. Y si ya están muertos, pues tráeme su ropa, ¿no? Y eso fue. Y eso nos habla también de que a él y eso también tenemos que tomarlo con mucha sabiduría. Debemos, cuando se habla mal de nuestro Dios, debemos de presentar, ser también, tener ese celo por el Señor. ¿No creen, hermanos? Él en el verso, él fue y dice que el paladín Goliat salía durante 40 días gritando, ¿no? Yo soy filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. No hace falta que todos ustedes salgan a pelear. Elijan a uno de ustedes y mándenlo a pelear conmigo. Si es buen guerrero y me mata, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Yo desafío a todo el ejército israelita. Elijan a uno de sus hombres para que luchen conmigo. En el 17:11, vayamos en el 17:11, dice, oyendo Saúl todo Israel estas palabras de filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. Miren, hermanos, pero yo lo leí ya así muy tranquilo, muy light. ¿Saben, hermanos? Yo se me hace que ese Goliat no hablaba así, ¿verdad? ¿Ustedes creen que así hablaba? Para infundir ese miedo, o sea, ha de haber estado gritando. Esa es el arma del enemigo, que te grita, te sobaja, ¿verdad? Entonces, pero él sabía quién era Dios. ¿Cuántas veces lo
cuántas veces lo habían, el Señor lo había protegido. Y él sabía que si se había enfrentado con leones, era porque no era por él. Aunque sí, no te le debe de quitar méritos al rey David, a este jovencito, pero sus batallas eran por el Señor. Verso 25 dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que venciere, el rey lo enriquecerá con gran riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, fíjense, a lo que vemos en esta palabra, no vemos un signo de que él lo podía hacer, sino que lo que le irritaba era de que había ofendido precisamente al pueblo de Dios. Nosotros tenemos que tener un celo por el Señor, tenemos que tener un celo, no podemos quedarnos callados. Dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Este jovencito pastor de ovejas estaba seguro de algo que los grandes guerreros del ejército de Israel se les había olvidado, que él estaba ofendiendo al escuadrón, a los escuadrones del Dios viviente. Verso 33, dijo Saúl a David, fíjense, él se enfrentó también con desánimos, ¿verdad? Lo desanimaron. El mismo Saúl lo desanimó y le dijo, no, pues tú eres muy pequeño, él es hombre de guerra, mira, ¿qué va a hacer? Pero él se amilanó. No. David sabía en quién había confiado. Él le dijo, tú vienes con palos. Goliat le dijo, tú vienes con palos, y soy perro. Y David le contesta, mira, tú vienes con jabalina, tú vienes con esto y el otro, pero yo vengo en el nombre del Señor. David sabía en quién había confiado. David fue menospreciado por su enemigo, porque le dijo, usted es un chamaco, ¿qué, soy perro? David sabía que no iba solo, Dios iba con él y él le daría la victoria, ¿verdad, hermanos? Entonces, ¿cuál es la tercera lección? Que dejemos que el Señor pelee nuestras batallas. Amén. Número 4, y la última lección. Aunque haya dificultades, hermanos, Dios siempre cumple sus propósitos y su voluntad sobre nuestras vidas. Miren, aunque te diga tu esposa o tu esposo te digan, ¿qué va a hacer, no? ¿Qué va a hacer? Pero miren, Dios, aunque haya dificultades, Dios siempre cumple sus propósitos y su voluntad sobre nuestras vidas. ¿Qué hay que hacer? Permanecer. Verso 2 de Samuel 5:1. David fue ungido a los 16 años. ¿No es así, hermanos? Él ya era rey, ¿sí o no? Desde ese momento que lo ungió, ya era rey. ¿Sí está de acuerdo conmigo? Pero obviamente no se ha... ¿qué es lo que faltaba para que se complementara la promesa? Pues que fuera restituido ya formalmente, ¿verdad? Dios nos ha dicho que ya estamos, aunque te digan lo contrario, aunque tu esposa o tu esposo no crea, tú vas a estar en el cielo, ¿qué va a hacer? O que te digan tus enemigos,
¿qué va a hacer? Mire, Dios nos ha dicho que se fue al cielo, Jesús se fue al cielo a preparar casas para que cuando llegue el momento, allá vamos a tener una casa, ¿verdad? Que sí, así lo ha dicho el Señor. Así lo dijo, que Él está ya preparando un lugar para nosotros, ¿verdad? Bueno, y ya desde ahorita ya eres salvo, o somos salvos, ¿verdad? Somos salvos desde ahorita. Y Dios nos ha dado un pequeño adelanto. ¿Cuál es el adelanto? Tu familia, tu esposa, tus hijos. Ya es una vida totalmente diferente. Tal vez haya luchas, tal vez haya dificultades, pero Él ya nos dio la promesa, así como David le dieron esa promesa. Dice el verso 1 de 2 de Samuel: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. ¿Qué quiere decir esta palabra? Mira, el Señor te ungió y aún a pesar de las dificultades, tú eres el que brillabas. Saúl era el rey, pero tú eres el que hacía todo. Y si somos una nación como somos ahorita, es porque por ti. Verso 3: vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto. Y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y 40 años, verso 5, en Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Murió, bueno, no murió, le dio la estafeta a su hijo a los 70 años. El Señor cumplió su promesa, ¿verdad? Entonces, el Señor va a cumplir su promesa también espiritualmente, y no sé cuáles son tus planes, no sé cuáles son tus metas, no sé cuáles son tus objetivos, pero el Señor cumplirá su promesa, ¿verdad? Amén. Hermanos, aunque tu situación actual sea difícil, no sé, aunque seas menospreciado, Dios tiene un propósito para tu vida y lo va a cumplir si lo puedes creer. El mismo Dios que sacó del redil a David, el mismo Dios que puso sus ojos en un humilde pastorcillo para llevarlo al trono de su pueblo, es el mismo Dios que tiene sus ojos puestos en nosotros para llevarnos más allá de donde nosotros podemos imaginar. Amén. Bueno, pues me acompañan, vamos a dar gracias, que esta palabra se cumpla en nosotros, ¿verdad? Que esta palabra que los principios que el día de hoy escuchamos, que realmente se cumpla en nuestras vidas. Que nadie te diga lo contrario, ¿verdad? Que nadie te diga lo contrario. Bueno, si ya fue lo de atrás, bueno, lo de atrás. Lo que importa es que lo que hay adelante, ¿verdad? Señor, gracias. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias te damos en esta noche. Gracias te damos, mi Señor, por ser tan bueno, por ser tan maravilloso y por ser tan paciente con nosotros. Padre, si tú fueras humano, simplemente
todos los que estamos acá ya fuéramos rechazados por ti. Si tú fueras humano, todos los que estamos acá te hubieran decepcionado. Pero tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios de amor, tú eres un ser tan maravilloso que nos amas, que nos das oportunidades y que hablas a nuestros corazones, Señor, que hablas a nuestras vidas a tiempo. Señor, perdónanos, Señor, perdónanos, oh Padre precioso, y ayúdanos, por favor. Nuestra vida se va acabando, nuestra vida se va extinguiendo. Tenemos poco tiempo, pero que ese tiempo, Señor, sirva de permanecer en ti, sirva de agradarte a ti, sirva, Padre Santo, de vivir una vida de obediencia a tus propósitos, Señor. Padre, por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a no ser autosuficientes. Ayúdanos, Padre, a ser verdaderamente humildes, pacientes, sin exaltarse, sin precipitarse, sino esperar y preguntar cada día. Subiré, Señor, subiré, Padre, haré esto, haré lo otro. No será autosuficiente, Señor. Padre, muchas gracias. Bendito seas. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.